Bendiciones a todos, me alegra mucho poder saludarlos. Agradezco al Señor por la oportunidad que me da de compartir con ustedes todos estos miércoles una enseñanza o un estudio de la palabra del Señor. Como notarán, mi garganta no está muy bien. Me imagino que la de muchos de ustedes dirán, pastor, estoy en la misma condición. Parece que un virus ha venido para Colombia y nos tiene aporreados, golpeados a muchos. Pero aquí estamos, queriendo compartir con ustedes este tiempo que se ha convertido en una verdadera bendición, particularmente para mí, por el contacto de ustedes, por las palabras de ánimo, por sus oraciones y como lo expresan algunos que me escriben, también una bendición para ellos. Así que dispóngase a compartir conmigo este tiempo y no olvide, véalo usted, pero envíe el link para que otras personas lo puedan también ver, disfrutar, estudiar. Y bueno, si usted quiere suscribirse con nosotros, pues hágalo. Es un bonito detalle para que usted tenga información acerca de todo lo que Dios nos permite hacer. Bien, entremos en materia. Hoy vamos a hablar de San Juan capítulo 16, versículo 33. Vamos a tomar como base ese versículo. Y yo he titulado Paz en medio de la tribulación. Paz en medio de la angustia, paz en medio de la violencia. San Juan capítulo 16, versículo 33 dice, si usted tiene la Biblia a la mano, pues tómela y léala. Mejor para que siga el estudio y subraye. Si no la tiene, no se preocupe, nosotros desde aquí vamos a acompañarlo en la lectura. Dice la palabra de Dios estas cosas, hablando Jesús, dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bonita esa palabra, ¿no? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Digamos que quien niegue que el mundo está en una profunda crisis, digo yo, o está muerto o vive en las nubes. Los noticieros, las informaciones se están diciendo y lo vemos a diario. Estamos a punto de una tercera guerra mundial. Y ustedes saben lo que está pasando. Rusia, Estados Unidos, Ucrania, Gaza, Israel, Irán, Corea. Saben todo lo que está pasando en el mundo. Estamos en medio de la aflicción, de la guerra, de la violencia. Saben ustedes también que el hambre, la hambruna en muchos países del mundo, en Sudán, la hambruna ahora mismo en Gaza, producto del conflicto entre Israel y Hamás, todo lo que está pasando en el mundo, los cambios del clima, la temperatura, las inundaciones y el calor excesivo. Sorprendentemente la nieve, donde muchas ocasiones no cayó ni siquiera nieve. Todo el mundo dice, el tiempo está loco. Pero los que creemos en Dios, los que creemos en Jesús, los que hemos leído la Biblia, sabemos que es el cumplimiento de la profecía o de las palabras dadas por Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 4 al 8. Esto es lo que dice. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Si usted quiere saber algo más sobre esto, pues bueno, escuche, vea este culto o este programa o esta enseñanza y otras que tenemos para poder, o venga a nuestra comunidad que aquí compartiremos con usted. Pero si hablamos de Colombia, sabemos que está nuestro país sumido también en la mayor crisis de violencia, que las fuerzas militares, ni la policía, ni el ejército, ni el gobierno alcanzan a controlar estos grupos subversivos que existen. El Cauca
tomado por la violencia, el Catatumbo, el Guaviare, el Meta, etcétera, etcétera. Y en las ciudades la violencia y la muerte pululan. El país acaba de enterrar a un senador, a un precandidato presidencial, un hombre joven, brillante, a quien tuve la oportunidad de conocer y de hablar con él, y su inclinación también a defender las causas de los cristianos. Pues vamos a hablar un poco de esto. Este evangelio, el evangelio de San Juan, fue escrito a finales del siglo I, entre el año 90 y 100, en un momento en que los cristianos enfrentaban la persecución tanto de los emperadores de la época como de los líderes religiosos, de los judíos que los expulsaban de las sinagogas. La comunidad de Juan, a quien escribe, o la comunidad de aquel tiempo de Juan, vivía en un ambiente de crisis y de conflicto. ¿Qué era lo que ellos necesitaban? Ánimo, fuerza, aliento para mantenerse. Es igual. Hay muchos cristianos y personas no cristianas que me preguntan, pastor, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos? Y un poco pensando en esto, quiero compartir de este versículo dos cosas bien interesantes que están allí. O definamos más bien, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos hoy? En el versículo 33, en la parte B del versículo, Angie me va a ayudar leyéndolo. Hay una primera aseveración que es muy importante. Escuchen esto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El primer asunto que tenemos que tener claro es que en el mundo siempre vamos a tener aflicción. Aquí el Señor nos advierte que habrá aflicción, es decir, que tendremos tristeza, es decir, que tendremos dolor, es decir, que tendremos penas, es decir, que tendremos tribulación, abatimiento, que se manifiesta como una reacción a algo que nos sucede en la vida. La muerte de un ser querido nos genera tristeza, nos genera seguramente soledad. La enfermedad que los médicos declaran incurable nos genera también una tristeza y una profunda decepción. La enfermedad que tenemos a los que llegamos a determinado tipo de edad y tenemos que mantenernos y tomar medicamentos y estar al cuidado, la vida nos cambia. Y bien decía una hermana de la iglesia, pastor, es que cuando no le duele a una cosa, le duele la otra. Cuando no le duele la uña del pie gordo, entonces le duele el pelo, pastor. Así me estaba diciendo, me hizo reír mucho cuando ella dice eso. Pero dice, pastor, pero con paciencia vamos. El dolor tremendo de alguien que no tiene el medicamento o que no tiene cómo ir al médico. La necesidad del que no tiene alimento en casa o es que sus hijos cada día más se deterioran físicamente producto de la escasez. El abatimiento por no saber, en ese querer saber todo el futuro, por no saber qué pasará mañana y la gran pregunta. Olvidándose de lo que la Biblia dice, no se preocupen por lo que ha de pasar mañana, preocúpense por el hoy, porque Dios tiene cuidado de ustedes. Fue nuestra reflexión de la semana pasada. Pero la aflicción de un abandono, un padre que abandona sin importar a sus hijos, a la suerte, o una madre que se va con otro hombre y que no le importan sus hijos. El abatimiento de un niño al cual asesinan a su padre y no sabe ni entiende por qué. Era doloroso ver el hijo de este precandidato presidencial, Miguel Uribe, y su niño corriendo frente al féretro de él y jugando en la inocencia de un niño. El abatimiento de una esposa, igual que vive el martirio, la crisis, el conflicto. La Biblia dice, en ese texto dice claramente, en el mundo tendréis aflicción. Y cuando este texto está hablando a los discípulos de Jesús, está hablándonos a nosotros, está hablando al mundo en general.
Nadie podría decir que nunca ha tenido angustia, que nunca ha tenido aflicción, que nunca se ha sentido decepcionado, que nunca ha tenido penas, que nunca ha tenido tristeza. Eso es lo normal. La aflicción entonces es parte de este mundo en el que vivimos. Y tenemos que saber que tarde o temprano, de una o de otra manera, todos, absolutamente todos, pasaremos por aflicción. Cuando estaba leyendo y analizando este texto, recuerdo bien que mi madre yacía o estaba en una cama en Pereira. Los últimos años de su vida, yo vivía a su lado, tenía una empresa en la ciudad de Pereira y tenía que estar mucho tiempo allí. La última vez que la vi, ya no vi a mi madre, vi casi un trozo de carne sobre una cama, teñida de blanco por una crema que le ponían para que su piel no se desgastara sobre la cama. Aquel día con tanto dolor, viendo a mi madre padecer, después que ella me había pedido, hijo, no le pida a Dios que me sane, pídale que me lleve, yo ya estoy cansada de vivir. Recuerdo que me fui a mi habitación y en mi habitación le dije, Dios, ¿por qué? Es mi madre. Ella me llevó a ti, ella me enseñó tu camino, ella me apoyó siempre. Yo estoy aquí, yo soy tu hijo y tu siervo. Con dolor le dije, Señor, ayúdanos. Ya mi madre tenía una edad considerable. Recuerdo que fui a leer la Biblia y me encontré con un pasaje, Segunda de Reyes, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Si ustedes se dan cuenta, el texto allí habla de la enfermedad de un hombre extraordinario, el sucesor de Elías, Eliseo, un hombre con unos atributos espirituales y unos dones de Dios extraordinarios, a tal estado que la Biblia dice que el día que Eliseo murió, lo dejaron caer sobre el césped, digamos, del cementerio, del lugar donde estaba, y algunos muertos que estaban allí habían resucitado. Y yo no entendía por qué razón el dolor de mi madre y por qué pasamos por esta aflicción. Y Dios me dijo, escuchen lo que me dice. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Escuchen eso. Un hombre como Eliseo. Entonces Dios me preguntó, ¿acaso eres tú mejor que Eliseo? ¿Acaso eres tú más santo, más bueno que Eliseo? Si Eliseo falleció de una enfermedad, ¿por qué tu mamá no puede serlo? Aquel día entendí que todos tendríamos que aprender a pasar por el dolor de la muerte, de la aflicción. Y entendí claramente que la angustia, que el dolor es para todos. Dios más bien me dijo, agradece la vida que le di a tu mamá, lo que te enseñó. Agradece más bien que esta mujer te formó para mi servicio y déjala ir en paz. Y aquel día salí de aquel cuarto y dije, solamente regreso cuando me llamen para los funerales de mi madre. Y así fue. Yo celebré el funeral de mi mamá, pero ya no tenía dolor. Entendía claramente que la aflicción forma parte de nuestra vida y que mi madre ahora estaba en los brazos del Señor. Apréndalo. La aflicción, el dolor, el texto dice, en el mundo tendréis aflicción. No olviden tampoco un pasaje que recordé aquel día. David fue traicionado por su hijo Absalón. Y él quería profundamente no sufrir aquello. Es tanto que en el texto dice, ¿quién me diera alas como de paloma? Hay una diferencia allí entre las alas de paloma en la Biblia y las alas de águila. Cuando habla de las alas de águila, habla de la fortaleza, de poder levantarse, de activarse, de volar alto. Cuando habla de las palomas, habla del cuidado, de la protección, de huir de la separación. Escuchen lo que dice el Salmo 55, versículo 4 y 6. Mi corazón está dolido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído.
Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Y escuchen lo que dice el salmista más adelante cuando David, diciéndole a Dios, está en mi aflicción, mi tristeza, mi dolor. Luego menciona del versículo 12 al 14 la situación tan terrible con su hijo. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Oigan eso, si hay un momento de tristeza y de dolor en la familia es cuando un hijo defrauda a su padre o sus padres defraudan a un hijo. Es que por ser cristianos o por conocer a Dios, no podremos evitar que venga la aflicción. Jesús lloró por su amigo Lázaro. Acuérdense de eso en la resurrección de Lázaro. Jesús lloró por amor a su ciudad. Por eso lloró Jesús. San Juan 11:35 dice eso. Jesús lloró. Eso dice. Estaba frente a la ciudad y ver la condición espiritual y moral. Lloró profundamente. Entonces no somos ajenos al dolor y San Juan está diciendo, ustedes deben saber que en el mundo tienen aflicción. Pero también da una palabra de esperanza, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos dice, confíen, permanezcan, estén tranquilos. Yo he vencido al mundo y siempre digo lo que su palabra enseña. Si Él venció, nosotros con Él somos más que vencedores. Pero aquí hay una promesa. Ahí mismo, entrando en ese versículo 33, Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La parte A del versículo 33 dice, para que en mí tengáis paz. ¿Qué significa eso? Eso significa que en medio de la tribulación, eso significa que en medio de la angustia, eso significa que en medio de la tristeza, que en medio de la traición, que en medio del abatimiento, que en medio de las penas, podemos tener paz. Si usted lee y revisa el versículo 32, Él les dice a sus discípulos qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar. Escuchen. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El mismo Jesús está hablando de la aflicción que iban a tener. Les está anticipando eso. Santiago, cuando habla a los creyentes, en la epístola de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 13 al 18, habla a la iglesia en general. Aquí Jesús habla a sus discípulos y esa palabra no llega a nosotros. Pero Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando a la iglesia en general. Escuchen lo que dice. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Nadie ha dicho que ir a la iglesia o ser un cristiano consagrado nos exime de la aflicción, de la tribulación. No, no. Todos, absolutamente todos, vamos a pasar por momentos de tribulación. Pastor Trejos, ¿y entonces dónde está la promesa? La promesa está en que el texto dice, hablando el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, paz en medio de la aflicción. La paz de Dios la experimentaba el salmista cuando en el Salmo 119, en el versículo 49 al 50, él reconoce en medio de la angustia, él reconoce en medio de esa adversidad tan grande a Dios. Escuchen lo que dice.
Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Miren cómo le habla de la palabra. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Jesús está diciendo a los discípulos en San Juan, para que en mí tengáis paz. Es decir, que la paz que nosotros tenemos no es una paz dada por el mundo. No es una paz dada por la ausencia de la tribulación. No es una paz dada por la ausencia de la dificultad de la lucha. El salmista le dice a Dios, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Y en el versículo 50 le dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Entonces, pastor, ¿en dónde radica nuestra paz? ¿Sabe dónde radica nuestra paz? En la palabra que conocemos, en la palabra que sabemos. No me digan que no les ha traído inspiración en medio de la aflicción. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No me diga que no les ha traído ánimo, fortaleza. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostengo. Oh, eso es precioso. Eso es precioso. ¿No les ha inspirado en medio de la aflicción y del dolor? No temas, yo estoy contigo. No temas, manada pequeña, yo soy tu ayudador. Eso me ha traído mucho ánimo. Me trae ánimo las palabras de este texto cuando el Señor dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Por eso aprender la palabra de Dios es tan importante. Por eso recordar las promesas de Dios es tan importante. Te recordará, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Usted recordará bien claro, por un camino vendrán contra ti y por 7 caminos tendrán que huir. Eso es espectacular. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo volverás a ver. Son palabras de ánimo que están aquí. Confiad. Yo he vencido al mundo. La paz que Dios da es recordada por la palabra. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 ratifica lo que estoy diciendo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Escuchen eso. La paz de Dios se encuentra en la oración, se encuentra en el ruego, se encuentra en la acción de gracias. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Cuando oro, me fortalece. Cuando voy a mi lugar privado de oración, en medio de la adversidad, salgo de ese cuarto nuevo. En la mitad de la noche salgo renovado, descansado en el Señor. Cuando le ruego, entiendo que mi ruego llega al altar, porque si hay una particularidad de nuestro Dios es que siempre, siempre nos oye. Y entonces allí puedo levantar mis manos y decir, Señor, gracias, creo. Te doy gracias porque lo que tú he orado y lo que yo te he rogado hoy, lo recibo. Y usted me dirá, pastor, pero ¿cómo ora si no ha recibido nada? Ese es un acto de fe. Dar gracias a Dios por lo que no veo, por lo que no tengo, pero por lo que yo ya sé que Dios ha hecho por mí. Hay que aprenderlo. Porque si das gracias a Dios solamente cuando ves, entonces, ¿dónde está tu fe? Mi fe está acompañada de acción de gracias. Esta madrugada yo estaba orando a Dios y ya le estaba declarando al Señor gracias. Porque yo por 5 años he trabajado por algo. Por 5 años he trabajado por un viaje misionero que queríamos hacer porque no lo habíamos hecho en América Latina. Y por 5 años y esta semana tengo la respuesta. Emocionado, decía, Señor, lo que pedí hace 5 años. Hace 2 años
Llegó la pandemia, no se pudo. Después de la pandemia tampoco se pudo. Un año después tuvimos que aplazarlo. Íbamos a México y no se pudo. Y como respuesta, Dios no nos dio un solo país, ahora nos da 2 países. Bolivia, Argentina y muy seguramente iremos al Paraguay, pero 2 países cuando yo había pedido uno solo. Porque ¿sabes por qué? Porque cuando vives en esta dimensión, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Nadie lo entiende. Nadie lo puede entender, pero es una respuesta evidente de Dios. Mis amigos y mis hermanos, la paz de Dios radica en la confianza que tenemos en Él. La confianza en que tenemos que Él responde nuestras oraciones. Eso dice San Juan en el capítulo 16, versículos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Oigan eso. Memorizar la palabra de Dios trae paz. Trae paz como la paz que siente un niño cuando está a un lado de su padre. Así es. El niño está seguro que su papá va a protegerlo y va a proveerle a un lado de un buen padre, lógicamente. Y nuestro Dios es el mejor padre que existe. No olviden esto. Jesús dijo, mi paz os dejo, mis paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y déjenme cerrar leyendo Romanos capítulo 8. Libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 37. ¿Angie lo tiene? Romanos, capítulo 8, versículo 37. Miren esto, pónganmele cuidado a esto. Pablo dice que somos más que vencedores, porque si Jesús, si Cristo nos dice esto, que confiemos y esperemos en Él para tener paz, aquí lo ratifica San Pablo. Escuchen. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes bien, somos más que vencedores en todas estas cosas por medio de aquel. Es que no es mi paz, es la de Él. Es que no es mi poder, es el de Él. Y si Él venció, nosotros también venceremos con su ayuda. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. No olvide, tome este link y envíeselo a alguien, porque todos en el mundo lo necesitan. En medio de esta violencia, en medio de este mundo a punto de fracasar, necesitamos la paz de Dios. Bendiciones a todos. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo a través de nuestras cuentas. Banco Caja Social, cuenta de ahorros 2414 04 00016, 2414 04 00016. A nombre de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol, NID 830-128-669. O en el Banco Caja Social, cuenta corriente número 2100 40 67 785, 2100 40 67 785. A nombre de la ONG El Sol, NID 830-135-953. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.